En los últimos meses, el nombre de Mónica del Rosario Zambada Niebla volvió a colocarse en el centro de la atención pública debido a la ofensiva de las autoridades mexicanas contra las estructuras relacionadas con el cártel de Sinaloa. La razón principal no fue una detención formal ni la presentación de una acusación penal en su contra, sino un episodio ocurrido durante un operativo en Sinaloa en marzo de 2026, cuando autoridades federales la localizaron y la mantuvieron momentáneamente bajo custodia mientras verificaban si existía alguna orden de aprehensión vigente. El propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó posteriormente que, al comprobarse que no existía un mandamiento judicial contra ella, Mónica Zambada fue liberada y entregada a sus familiares. Ese detalle es fundamental para entender correctamente la historia. Decir que Harfuch está detrás de Mónica Zambada puede funcionar como una frase de impacto para describir la atención que las autoridades han puesto sobre el entorno familiar de Ismael, el Mayo Zambada. Pero no existe con la información pública disponible evidencia suficiente para afirmar que exista una orden secreta para perseguir específicamente a Mónica o que el gobierno mexicano haya decidido convertirla en un objetivo criminal. De hecho, el episodio de marzo apunta en una dirección más matizada. Las fuerzas federales se encontraron con ella durante una operación cuyo objetivo principal era otra persona y procedieron a verificar su situación jurídica. Una vez confirmado que no tenía una orden de captura vigente, fue liberada. Sin embargo, el hecho de que Mónica haya aparecido precisamente durante un operativo de alto impacto no puede considerarse un detalle menor desde el punto de vista periodístico. Su apellido la coloca automáticamente dentro de uno de los árboles familiares más conocidos del narcotráfico mexicano. Es hija de Ismael Zambada García, quien durante décadas fue considerado uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa y que en julio de 2026 recibió una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos, después de declararse culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La caída de El Mayo modificó por completo el escenario. Durante años, Zambada García había construido una imagen de operador discreto, con una estructura basada menos en la exposición pública y más en redes familiares, alianzas, operadores y mecanismos financieros. Su captura en julio de 2024 y posterior proceso judicial en Estados Unidos provocaron una profunda transformación dentro del cártel de Sinaloa. La fractura entre grupos vinculados a los Chapitos y la Maíza desembocó en una etapa de violencia que continúa teniendo consecuencias en Sinaloa y otras entidades. En ese contexto, cualquier movimiento relacionado con los integrantes de la familia Zambada adquiere una relevancia extraordinaria, no necesariamente porque cada integrante de la familia forme parte de una estructura criminal, sino porque las autoridades tienen que distinguir entre vínculos familiares, relaciones empresariales, antecedentes administrativos y participación efectiva en delitos. Precisamente ahí se encuentra una de las claves para entender el caso de Mónica Zambada. Niebla ya había aparecido en registros públicos estadounidenses relacionados con medidas administrativas del Departamento del Tesoro. Diversas publicaciones han señalado que su nombre fue incluido desde años atrás en listas relacionadas con personas presuntamente vinculadas con empresas utilizadas para el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Pero una designación administrativa no equivale automáticamente a una orden de aprehensión. Esa diferencia fue precisamente la que Harfuch destacó después del operativo de marzo de 2026. Por eso, cuando surgieron las primeras versiones de que Mónica había sido detenida, el episodio provocó una enorme confusión. Algunas publicaciones hablaron de una captura, mientras que posteriormente las autoridades precisaron que había sido retenida temporalmente para verificar su situación jurídica. Después de comprobar que no existía una orden de aprehensión vigente en México o Estados Unidos, fue puesta en libertad. Lo verdaderamente llamativo es que la escena ocurrió dentro de una operación de gran despliegue. La presencia de elementos federales, vehículos oficiales y aeronaves generó tensión en la zona y alimentó inmediatamente las especulaciones. En cuestión de horas comenzaron a circular versiones que presentaban el episodio como una persecución directa contra la familia Zambada. Sin embargo, la explicación oficial fue más concreta. El objetivo del operativo era localizar a Omar Osvaldo Torres Cavada, señalado como integrante de la facción de la Mayiza y requerido por autoridades estadounidenses, y durante el despliegue se encontró a Mónica.
La pregunta entonces es inevitable en sí. Mónica no tenía una orden de captura. ¿Por qué las autoridades verificaron su identidad y sus antecedentes con semejante nivel de atención? La respuesta puede encontrarse en la naturaleza misma de las operaciones contra organizaciones criminales. Cuando una fuerza federal despliega un operativo para detener a un integrante de una estructura determinada, las personas encontradas en el lugar son sometidas a procesos de identificación y consulta de antecedentes. En una zona donde existen vínculos familiares y operativos entre diferentes actores, resulta lógico que una persona con el apellido Zambada genere una revisión inmediata. Eso no demuestra por sí mismo que exista una persecución personal, pero tampoco significa que las autoridades hayan dejado de observar su entorno. Después de la captura de El Mayo, el apellido Zambada adquirió todavía Mayo era importancia estratégica. El antiguo líder ya no se encuentra en libertad para dirigir personalmente sus redes. En julio de 2026, un tribunal federal de Brooklyn le impuso cadena perpetua y una multa de $15 mil millones por su papel en una organización criminal dedicada durante décadas al tráfico de drogas. Su condena representa el cierre de una etapa y al mismo tiempo el comienzo de otra. Las autoridades estadounidenses han buscado durante años identificar no solamente a los grandes jefes, sino también a las personas, empresas y mecanismos que permitieron mantener funcionando las estructuras financieras y logísticas. En ese escenario, las investigaciones sobre familiares, socios, prestanombres y operadores pueden adquirir importancia, aunque no todas las personas investigadas terminen enfrentando cargos. El caso de Mónica debe observarse precisamente desde esa perspectiva. Su parentesco con El Mayo la convierte en una figura de interés mediático y potencialmente administrativo, pero el parentesco no constituye una prueba de responsabilidad penal. Una investigación seria debe separar ambas cuestiones. Lo que sí está documentado es que las autoridades federales mexicanas tuvieron contacto directo con ella durante el operativo de marzo. También está documentado que Harfuch habló públicamente sobre el caso y explicó que fue necesario verificar si existía alguna orden de aprehensión. Al no encontrarla, Mónica quedó en libertad. Ese momento resulta particularmente significativo, porque demuestra cómo ha cambiado la estrategia de seguridad alrededor de Sinaloa. Ya no se trata solamente de perseguir a los principales jefes visibles. El gobierno federal también intenta identificar operadores hedges logísticos, estructuras financieras y mandos intermedios. En ese tablero, una persona puede ser revisada por su cercanía con una estructura sin que eso signifique automáticamente que vaya a ser encarcelada. La diferencia entre estar bajo observación y ser perseguida judicialmente es enorme. Una persecución judicial requiere elementos legales concretos. Puede existir una carpeta de investigación, una orden de aprehensión, una solicitud de extradición, una acusación formal o una designación administrativa. Cada instrumento tiene características diferentes. En el caso de Mónica, lo que Harfuch señaló públicamente fue precisamente que no existía una orden de aprehensión contra ella cuando ocurrió el operativo. Por eso resulta arriesgado afirmar que Harfuch tiene una operación específica destinada a capturarla. Lo que sí puede decirse es que el aparato de seguridad encabezado políticamente por Harfuch ha mostrado que el apellido Zambada no está fuera del radar de las autoridades. La intervención de marzo demuestra que, cuando alguien perteneciente a ese entorno aparece durante un operativo, las autoridades realizan las verificaciones correspondientes, y esa situación adquiere todavía mayor relevancia por la guerra interna que vive el cártel de Sinaloa. La captura del Mayo en 2024 no produjo la desaparición inmediata de su estructura. Por el contrario, generó una disputa por el control territorial y operativo. La Mayisa, asociada con Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, se enfrentó con los Chapitos, vinculados con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta guerra ha provocado una enorme violencia en Sinaloa y ha obligado a las autoridades a incrementar sus operaciones. En medio de esa confrontación, cualquier persona relacionada con la familia Zambada puede quedar atrapada en una compleja red de sospechas, acusaciones y rumores. Mónica ocupa una posición particularmente delicada porque pertenece directamente a la familia de El Mayo, pero las autoridades no han presentado públicamente una acusación penal que permita afirmar que actualmente dirige una célula criminal o que ocupa una posición de mando dentro de la Mayisa. De hecho, el episodio de marzo terminó con su liberación. Eso no significa que el caso carezca de importancia. Significa que su importancia debe analizarse con precisión. Uno de los errores más comunes en las historias sobre el narcotráfico
consiste en asumir que la familia de un capo constituye automáticamente una organización criminal. Esa simplificación puede producir titulares atractivos, pero también puede convertir relaciones familiares en acusaciones sin fundamento. En un caso como el de Mónica, la información pública obliga a mantener esa distinción. Lo que vuelve interesante la historia es precisamente la tensión entre su apellido y su situación jurídica. Por un lado, es hija de uno de los hombres más importantes en la historia reciente del narcotráfico mexicano. Por otro, cuando las autoridades tuvieron la oportunidad de detenerla formalmente en marzo, no encontraron una orden de captura que justificara mantenerla bajo custodia. La escena plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre con las familias de los grandes líderes criminales cuando esos líderes caen? Durante décadas, las organizaciones criminales mexicanas han utilizado estructuras familiares para mantener relaciones de confianza, pero eso no significa que todos los familiares participen de las actividades ilícitas. Para las autoridades, el desafío consiste en identificar quién desempeña funciones reales dentro de una organización y quién simplemente pertenece al entorno familiar. En el caso del cártel de Sinaloa, esta distinción resulta todavía más complicada, porque las relaciones familiares se cruzan con alianzas, empresas, propiedades y vínculos históricos. Por eso una revisión de antecedentes puede convertirse en un asunto de enorme relevancia. Mónica no fue la única integrante de la familia Zambada que apareció durante la larga historia de persecución contra el Mayo en sus hijos y otros. Familiares han sido mencionados en investigaciones estadounidenses y mexicanas, mientras que algunos fueron detenidos y posteriormente liberados o procesados en diferentes circunstancias. Una publicación reciente de Infobae recuerda que Ismael Zambada García tuvo numerosos hijos y que algunos enfrentaron procesos o investigaciones en Estados Unidos. Ese contexto explica por qué el apellido sigue siendo sensible para las autoridades, pero también explica por qué cada movimiento produce una enorme cantidad de rumores. Cuando Mónica fue localizada durante el operativo, las redes sociales rápidamente interpretaron la presencia de Harfuch y de las fuerzas federales como evidencia de una nueva ofensiva contra la familia Zambada. La narrativa creció porque coincidía con un escenario que ya existía. El gobierno mexicano ha incrementado sus operaciones contra organizaciones criminales y ha colocado a Sinaloa entre sus principales focos de atención. Sin embargo, una investigación periodística responsable debe distinguir entre lo que ocurrió y lo que se especula que pudo haber ocurrido. Lo ocurrido está claro. Mónica Zambada fue localizada durante un operativo, permaneció momentáneamente bajo custodia, se verificó su situación y fue liberada al no existir una orden de aprehensión. Harfuch explicó públicamente esa secuencia. Lo que no está demostrado es que exista una orden secreta para perseguirla, que Harfuch haya ordenado específicamente su captura o que las autoridades tengan actualmente una acusación penal contra ella. La diferencia puede parecer pequeña para quienes buscan una historia de alto impacto, pero es fundamental. Además, el operativo demuestra que las autoridades no necesariamente necesitan considerar a Mónica como objetivo principal para que su situación jurídica sea revisada. Basta con que aparezca en una zona donde se desarrolla una operación relevante y que su identidad sea considerada importante, para que los agentes consulten bases de datos y antecedentes. En otras palabras, su apellido funciona como una puerta de entrada a una revisión. Eso puede tener consecuencias importantes en el futuro si aparecieran nuevos elementos. Una investigación administrativa podría convertirse eventualmente en una investigación penal si las autoridades encuentran evidencia de delitos. Pero también puede permanecer en el ámbito administrativo si no existen pruebas suficientes para sostener una acusación. Por ahora, la información pública apunta a la segunda posibilidad. La situación también debe observarse desde el punto de vista de Estados Unidos. Mónica ha sido relacionada con medidas del Departamento del Tesoro y con señalamientos administrativos que datan de años atrás. Sin embargo, esas designaciones no equivalen por sí solas a una acusación penal vigente. Precisamente por eso, Harfuch pudo explicar que se revisó la existencia de órdenes de aprehensión y que, al no encontrarse una, fue liberada. La cooperación entre México y Estados Unidos agrega otra capa de complejidad. Después de la captura y condena del Mayo, Washington mantiene un interés evidente en las redes que durante décadas estuvieron vinculadas con su organización. El propio proceso judicial de Zambada terminó con una sentencia de cadena perpetua en julio de 2026.
Por eso es razonable pensar que las autoridades continúan estudiando el entramado que rodeó al antiguo líder. Lo que no sería razonable es convertir esa observación general en la afirmación de que existe una orden específica contra cada miembro de su familia. En el caso de Mónica, el hecho más contundente sigue siendo su liberación. Esa liberación puede interpretarse de dos maneras. Una interpretación sostiene que las autoridades simplemente comprobaron que no había elementos legales para mantenerla detenida. Otra considera que el episodio demuestra que el aparato de seguridad está prestando especial atención a la familia Zambada y que cualquier futura investigación podría colocar nuevamente a Mónica en el centro de la escena. La segunda interpretación es posible como escenario, pero no debe presentarse como un hecho confirmado. Lo cierto es que el contexto ha cambiado radicalmente desde la captura de El Mayo mientras él estuvo libre. Gran parte de la estructura de poder descansaba en su capacidad para negociar, coordinar y mantener alianzas. Ahora se encuentra condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. La organización que dejó atrás continúa fragmentada. La Malliza intenta conservar territorios y recursos, mientras los Chapitos mantienen su propia estructura y otros grupos buscan aprovechar la debilidad de ambos. La violencia derivada de esa disputa convierte a Sinaloa en un escenario donde las autoridades deben actuar constantemente. Harfuch, como responsable de la política federal de seguridad, aparece en el centro de esa estrategia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de operativos contra grupos criminales y por eso cualquier acción de fuerzas federales en Sinaloa termina asociándose inmediatamente con su figura. En el caso de Mónica, esa asociación es comprensible, pero nuevamente debe diferenciarse entre responsabilidad política general y una orden directa contra una persona. No existe, con la información pública consultada, una declaración oficial de Harfuch que diga que Mónica sea un objetivo prioritario de captura. Por el contrario, sus declaraciones sobre el operativo de marzo enfatizaron que no había una orden de aprehensión contra ella. Eso hace que el verdadero significado de aquel episodio sea más interesante de lo que parece. No fue la caída de un integrante de la familia Zambada, fue una demostración de cómo las autoridades están revisando a las personas que aparecen alrededor de operaciones contra las estructuras del narcotráfico, y ahí puede encontrarse la razón por la que el nombre de Mónica continúa generando interés. Su situación no está definida únicamente por lo ocurrido en marzo. También está condicionada por el futuro de las investigaciones contra la Malliza, por la evolución de la guerra interna del cártel de Sinaloa y por la información que pueda surgir de los procesos judiciales derivados de la caída de El Mayo. Mientras el antiguo líder permanezca encarcelado en Estados Unidos, las autoridades tendrán incentivos para reconstruir la estructura que permitió su funcionamiento durante décadas. Ese proceso puede llevar a nuevos nombres, nuevas empresas y nuevas investigaciones, pero cada señalamiento tendrá que sostenerse con pruebas. Por ahora, afirmar que Harfuch está detrás de Mónica Zambada debe entenderse como una descripción de la atención que despertó el operativo y no como una afirmación de que exista una orden secreta para capturarla. El dato comprobable es que Mónica fue retenida temporalmente, investigada en ese momento y posteriormente liberada. A partir de ahí comienza la parte que todavía está abierta. Si en el futuro aparecieran nuevas investigaciones, órdenes judiciales o acusaciones formales, entonces la situación cambiaría radicalmente. Las autoridades podrían explicar qué relación concreta existe entre Mónica y alguna estructura criminal, si es que existe. Hasta entonces, cualquier afirmación sobre una persecución personal debe tratarse como hipótesis. Lo que sí parece claro es que el apellido Zambada continuará bajo una lupa especial. La sentencia del Mayo no puso punto final a las investigaciones relacionadas con su entorno. Al contrario, su caída abrió una nueva etapa en la que México y Estados Unidos buscan comprender qué ocurrió con la estructura que construyó durante décadas. Mónica Zambada quedó atrapada precisamente en ese nuevo escenario, no porque exista públicamente una acusación penal contra ella, sino porque su apellido representa una conexión directa con una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. La operación de marzo demostró que las autoridades no van a ignorar esa conexión cuando una persona de su entorno aparezca durante una intervención federal, y esa es probablemente la parte más importante de toda la historia. El episodio no confirma que Harfuch haya decidido perseguir a Mónica Zambada, pero sí confirma que, cuando las fuerzas federales desarrollan operaciones contra objetivos relacionados con la Malliza y encuentran a alguien perteneciente al círculo familiar del Mayo, su identidad y su situación jurídica son revisadas. En un escenario marcado por la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, la condena de El Mayo
y la presión constante de las autoridades mexicanas y estadounidenses, esa vigilancia puede mantenerse durante mucho tiempo. El futuro de Mónica dependerá entonces de algo mucho más concreto que los rumores de redes sociales ante lo que las investigaciones oficiales puedan demostrar. Mientras tanto, su caso representa una de las historias más delicadas del nuevo capítulo del conflicto sinaloense. El nombre Zambada continúa siendo uno de los más poderosos y controvertidos del narcotráfico mexicano. Pero el hecho de pertenecer a esa familia no basta para establecer responsabilidad penal. La escena de marzo dejó precisamente esa lección. Mónica fue localizada, fue revisada, se verificaron sus antecedentes y fue liberada. Por eso, más que hablar de una persecución confirmada, el verdadero tema es el creciente nivel de escrutinio que rodea a la familia Zambada después de la caída de su principal figura. Harfuch y las instituciones de seguridad tienen la responsabilidad de investigar cualquier posible vínculo criminal, pero también de respetar las garantías jurídicas de quienes no tengan una acusación vigente. La historia, por lo tanto, todavía no tiene un desenlace definitivo. El Mayo ya recibió una sentencia de cadena perpetua. La guerra entre las facciones de Sinaloa continúa. La Mayisa mantiene su disputa por territorios y recursos, y las autoridades federales siguen desplegando operativos para localizar a integrantes de las estructuras que consideran prioritarias. En medio de todo ello, Mónica Zambada permanece como una figura cuyo apellido la coloca inevitablemente bajo atención pública. Si las autoridades encuentran nuevas evidencias, el panorama podría cambiar. Si no aparecen elementos adicionales, aquel operativo quedará como un episodio en el que una integrante de la familia del Mayo fue temporalmente puesta bajo custodia y posteriormente liberada. Por ahora, esa es la frontera entre los hechos y la especulación. Y precisamente en esa frontera se encuentra la verdadera historia, no la de una captura que nunca ocurrió, sino la de una familia que, después de la caída de su principal líder, continúa viviendo bajo la sombra de una organización que transformó por completo el mapa criminal de México y que ahora enfrenta una de sus etapas más violentas y fragmentadas. El nombre de Harfuch seguirá apareciendo en este escenario porque el gobierno federal ha convertido la persecución de las estructuras criminales en uno de sus principales objetivos de seguridad. El nombre de Mónica Zambada seguirá apareciendo porque pertenece a la familia de un hombre cuya trayectoria criminal terminó con una sentencia histórica en Estados Unidos. Pero entre ambos nombres todavía no existe, públicamente, una acusación penal que permita afirmar que Harfuch tiene una operación específica para capturarla. Lo que sí existe es un escenario de vigilancia, investigación y tensión permanente. Y en Sinaloa, donde los movimientos de un apellido pueden desencadenar rumores, operaciones y nuevas disputas de poder, cualquier aparición pública de un integrante de la familia Zambada puede convertirse nuevamente en noticia nacional. La próxima gran operación podría revelar nuevos nombres, nuevas conexiones o nuevas investigaciones, pero hasta que eso suceda, el caso de Mónica Zambada debe contarse con una diferencia esencial. Una cosa es estar bajo el radar de las autoridades y otra muy distinta es estar oficialmente perseguida por un delito. En marzo de 2026, las autoridades tuvieron la oportunidad de mantenerla detenida y no lo hicieron porque, según la explicación oficial de Harfuch, no existía una orden de aprehensión vigente. Ese hecho es, hasta ahora, el punto más sólido de la historia. El escenario también deja abierta una incógnita sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses. La presión sobre las estructuras relacionadas con la Mayisa podría aumentar conforme las autoridades mexicanas obtengan nueva información y avancen las investigaciones derivadas de la caída de Ismael Zambada García. En ese contexto, cualquier movimiento de Mónica Zambada podría volver a despertar atención, especialmente si aparece relacionado con personas o empresas previamente investigadas. Sin embargo, hasta que exista una acusación formal, una orden judicial o evidencia presentada públicamente por las autoridades, no sería correcto afirmar que enfrenta una persecución penal directa. Lo que sí parece evidente es que el apellido Zambada continúa teniendo un enorme peso dentro de las investigaciones de seguridad. Con el Mayo condenado a cadena perpetua, el mapa de poder cambió y las autoridades buscan determinar quiénes permanecen activos dentro de las redes que alguna vez estuvieron bajo su influencia.